Creo que una buena forma de entender una cultura es a través de sus jardines. Este es un extraordinario viaje a 80 jardines inspiradores de todo el mundo. Algunos son muy famosos, como el del Taj Mahal o los de la Alhambra. También intento desafiar mi concepto de jardín. Por ese motivo visitaré los jardines que flotan sobre el Amazonas, una extraña fantasía de la selva, además de las residencias privadas de grandes diseñadores y un desierto en flor. Allá donde vaya conoceré a personas que comparten mi pasión por la jardinería en mi viaje para descubrir el mundo a través de sus 80 jardines más hermosos y fascinantes. El mundo en 80 jardines. Esta vez, en mi viaje para conocer al mundo a través de sus jardines, visitaré el lugar donde al menos para los británicos comenzó todo. Aquí es donde se encontraron Oriente y Occidente, el cristianismo y el Islam, y donde se mezclaron los diseños árabes y los europeos, el Mediterráneo. Esta es la cuna de la civilización occidental, y ciertamente donde han evolucionado las influencias más duraderas de la jardinería moderna. Mi viaje comienza en los jardines del Renacimiento italiano y en los del Imperio Romano que los inspiraron. Cruzando el Mediterráneo visitaré los jardines islámicos de Marruecos antes de pasar el estrecho de Gibraltar hasta España, donde coexistieron esas dos grandes culturas y donde visitaré algunos de los jardines más hermosos del mundo. Desde sus orígenes, 750 años antes del nacimiento de Cristo, la ciudad de Roma creció hasta controlar un vasto imperio que dominó toda la región mediterránea, además del resto de Europa, hasta el siglo V de nuestra era. Pero mis dos primeros jardines se encuentran cerca de la ciudad de Tívoli. Tívoli está a solo una hora de Roma en coche y a un día a caballo. Y desde la era clásica es aquí donde los ricos tienen sus casas de veraneo. Es aquí donde se alejaban del bullicio de Roma. El clima es mucho más suave, la brisa es ligera y cuenta con un excepcional abastecimiento de agua. Y esa agua se utiliza de un modo impactante en el primer jardín que voy a visitar, la Villa d'Este, una obra maestra del Renacimiento. Aunque esta calle parezca insignificante, en realidad es la vía principal que lleva a Roma, y el jardín fue diseñado para que se empezara a recorrer desde aquí abajo. El turista moderno tiene prohibido el acceso, pero yo he conseguido un permiso. Lo primero que llama la atención cuando se accede es el sonido del agua. Una buena pista de lo que está por venir, pero en general la entrada no indica nada especial. Es hermoso, grandioso, pero deliberadamente sobrio. No obstante, lo recorre este gran eje con una fuente espectacular al final. A un lado del camino principal está una de las majestuosas fuentes. Y otra más. El agua es el tema principal de la Villa d'Este y domina todo el jardín. Fue construido en el siglo XVI como palacio de verano del cardenal Hipólito d'Este y sus 3 hectáreas son el más perfecto ejemplo de un jardín del Renacimiento. Para comprender este jardín, hay que recurrir al Tratado de Arquitectura de Alberti, publicado en 1485. En él hizo 2 cosas. Por un lado, explicó las leyes del diseño griego y romano, que tuvieron gran influencia.
Y por otro, hizo esta afirmación: todo lo que produce la naturaleza está regulado por la ley de la armonía y su principal preocupación es que todo sea perfecto. Esto resultó muy liberador porque, en vez de ver a la naturaleza como una fuerza hostil contra la que había que protegerse, uno podía abrazarla y aprovechar esa armonía y equilibrio como forma de expresión. Eso se refleja en todos los rincones de este jardín y, sobre todo, permite la aplicación del elemento clave de este lugar, el control. Hipólito d'Este, hijo de Lucrecia Borgia y arzobispo desde los 2 años de edad, fue uno de los hombres más ricos y ambiciosos de su época. Entre 1550 y 1565, Pirro Ligorio, el arquitecto papal, fue contratado para diseñar y dirigir la construcción de sus jardines. Ligorio saqueó las ruinas de la cercana Villa Adriana y empleó a los mejores artistas y obreros que el dinero podía comprar. El jardín era y es una combinación de alegoría, erudición, historia y diseño, cuyo objetivo era impresionar a los visitantes con su magnificencia. Las fuentes de Tívoli son esenciales para el jardín porque de ellas procede el agua que aquí se canaliza para crear chorros y fuentes. Se juega con ella. El ninfeo, un elemento tomado de los jardines romanos, era una gruta acuática. Originalmente los visitantes podían pasear tras la cascada. Todo esto está muy decorado, pero es bastante resbaladizo. Ya veo por qué no se permite el acceso al público. Es extraordinario sentir el poder del agua cayendo. La gente que nos ve grabando no tiene ni idea del poder y la intensidad del agua que recorre las venas de este jardín. El jardín es un logro extraordinario de la técnica hidráulica. Y le he preguntado al ayudante técnico cómo funciona todo. ¿Necesita bombas para funcionar o cómo se abastece a las fuentes? En este jardín no hay bombas y las fuentes se alimentan por gravedad. Todas funcionan a la vez y el agua fluye a unos 500 litros por segundo. El sistema hidráulico sigue siendo el original y aunque con el paso de los años se han hecho algunas reparaciones, se han mantenido todos los diseños originales. Todas las fuentes y estanques del jardín reciben el agua del río local, que se controla mediante 300 compuertas. Francisco me muestra cómo esta rueda puede cerrar la enorme fuente del órgano de la terraza inferior. Vale. Listo. ¿Está duro? ¿Gira? Bien, está bien. Hacen falta unos 4 minutos para que deje de salir agua de los caños más altos. Y lo mismo para que vuelva a salir. Mientras que la mayoría de las fuentes buscan impresionar, una de ellas fue diseñada a modo de broma renacentista. La fuente de la lechuza empapa a los visitantes cuando inadvertidamente pisan un botón oculto en el suelo. Este es el paseo de las 100 fuentes y está formado por 3 canales, uno encima de otro, que recorren una terraza de 130 metros. No solo es una obra maestra de la horticultura, su objetivo es representar el canal que fluye desde Tívoli hasta Roma, una metáfora directa de la gran ambición del cardenal por el trono del Papa en Roma. Creo que es una de las cosas más bonitas que jamás he visto en un jardín en cualquier lugar del mundo. El Renacimiento se inspiraba en la Roma de más de un milenio atrás, la Roma de la era clásica. De hecho, muchas de las estatuas de la Villa d'Este proceden de yacimientos romanos próximos.
El visitante llega por fin a la parte superior del jardín. Algo cansado y sobrecogido por el esplendor y la fuerza que expresa este lugar, uno se gira a mirarlo desde lo alto y lo que ve no es solo un jardín, sino todo el paisaje, hasta donde alcanza la vista, y se da cuenta de que el hombre que lo creó debía controlar toda la zona. Este jardín transmite poder. Pero hay que recordar que su propietario, el cardenal d'Este, jamás consiguió lo que quería. No llegó a ser papa. Lo que sí logró fue legar su jardín, que se ha conservado a lo largo de los siglos. Mi siguiente jardín está a solo 2 o 3 kilómetros colina abajo, aunque para llegar tengo que retroceder en el tiempo 1500 años. La Villa Adriana fue construida a comienzos del siglo II por Adriano, cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo. Sobre todo es una manifestación de poder imperial. También es un maravilloso ejemplo del diseño clásico que ha influenciado jardines y edificios hasta la actualidad. Adriano fue emperador durante 21 años, desde el 117 hasta el 138 después de Cristo. Su poder y riqueza eran incomparables. A nivel personal, estudiaba y promovía todas las artes. Construyó bibliotecas, acueductos, termas y teatros, y se dice que tuvo un papel importante en el diseño de esta villa. Pasó más de la mitad de su reinado fuera de Italia, viajando por el imperio. Visitó Gran Bretaña e inició la construcción del Muro de Adriano. Las influencias de ese viaje, especialmente de Egipto y del culto al dios Serapis, se ven por todas las ruinas. No obstante, no cabe duda de que parece más un yacimiento arqueológico que un jardín. Lo que el visitante ve aquí es el esqueleto de un jardín. Confieso que tengo problemas para concebir la magnitud de este sitio. Al parecer tiene 113 hectáreas. Y no ha sido excavado del todo. Es enorme. No se puede considerar una villa. Es un palacio de verano construido por el hombre más rico y poderoso de su tiempo, que regía el mayor imperio del mundo. Cuando construyó el palacio, Adriano aprovechó todo el sentido práctico y la pericia que hizo al Imperio Romano tan implacablemente eficiente. Se diseñó un complejo sistema hidráulico para crear este Serapeum, un templo dedicado al dios greco-egipcio del inframundo Serapis, y que ofrecía un espectáculo acuático que debió ser parecido al del ninfeo de la Villa d'Este, al que sirvió de modelo. El agua salía a chorros de los lados y se arremolinaba alrededor de los pies de los comensales. Y lo mejor de todo, delante de estas columnas caía otra cortina de agua. Este uso tan sofisticado de la ingeniería hidráulica sentó unas bases que los árabes retomaron 500 años después, y los jardines renacentistas aprovecharon 1500 años más tarde. Pero ninguno de ellos lo ha superado en técnica o maestría. Otro rasgo común que los romanos adoptaron de los griegos fue el jardín con peristilo. Los edificios se organizaban en torno a un patio central, normalmente con un estanque en el centro y una columnata cubierta alrededor. El Pechile de la Villa Adriana era originalmente uno de esos jardines. Aunque toda la zona estaba basada en la plaza del mercado ateniense,
donde la gente paseaba y charlaba, fue diseñado como un espacio deportivo. Estaba rodeado por este enorme muro, techado y con columnas, señaladas ahora por los laureles. En el siglo XVIII se descubrió una inscripción que dice que el perímetro medía exactamente 429 metros. Multiplicado por 7 nos da 2 millas romanas, la cantidad de ejercicio recomendado por los médicos de la época. Entre el gran esplendor del palacio destaca su sentido práctico. Con la integración de los espacios interiores y exteriores, la arquitectura, el uso del agua, de la mitología y el simbolismo clásico en edificios y estatuas, la Villa Adriana sirvió de modelo a los jardines renacentistas que se inspiraban en Roma por su riqueza e influencia. Pero tras la caída del Imperio Romano, la Villa Adriana fue abandonada a medida que Europa se sumía en la Alta Edad Media y fue saqueada durante siglos por sus estatuas y piedras. Pero a pesar de estar en ruinas, aún conserva la esencia que la convierte en un jardín mágico. Antes de dejar Tívoli y sus 2 magníficos jardines, no puedo resistirme a visitar unos huertos que me ha parecido ver a los pies de la colina. Este es Elio Bernardelli, que lleva 25 años cultivando frutas y hortalizas en esta parcela a los pies de la cascada de Tívoli. Elio practica la agricultura biológica y sus productos tienen un aspecto muy apetitoso. También tiene uvas y aves de corral y dado que mi italiano se reduce a pedir un cappuccino, nos comunicamos mediante el lenguaje de las hortalizas. Berenjena. Sí. ¿Qué tipo de tomate es este? Un pantano. 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 ¿Y este? San Marzano. San Marzano. San Marzano. Yo también los cultivo, pero los míos son más pequeños, mucho más. Bien. Lombarda. Es espléndida. Perejil. Presémolo. Prezzemolo. Nosotros lo llamamos perejil. Di perejil. Perejil. ¿Se te da bien? Tenemos casi todo lo necesario para la familia. En vez de ir a un bar, yo prefiero venir aquí a divertirme. Cuando vengo, me siento como un rey. El viñedo de Elio, de unos 3.000 metros cuadrados, tiene 2 tipos de uva. Una no la había visto nunca. Esta uva se llama Pisutello y se cultivaba en la Villa d'Este como planta ornamental. Pero también son buenas para comer. Elio también cultiva uvas para hacer vino. De un solo surco recoge uvas suficientes para producir 500 litros de vino casero. Fue muy amable al darme a probar un poco de la vendimia pasada junto a algunos de sus amigos en su caseta. Chin chin. Al atardecer comimos queso y tomates aún calientes por el sol que los había madurado. Todo bañado con vino de Elio. Fantástico. Nunca un emperador o un cardenal comieron mejor. Al día siguiente conduzco hasta Bagnaia, una ciudad medieval al norte de Roma. En un luminoso día de verano sus calles están impecablemente hermosas, llenas de flores bien cuidadas y aunque resulta tentador pasar el tiempo dando vueltas, he venido por un motivo concreto. Estoy en Bagnaia para ver mi siguiente jardín. No solo porque su exquisita belleza hace que merezca la pena venir a Italia solo para verlo, sino porque para mí es el jardín renacentista perfecto. Durante el Renacimiento italiano, una hermosa villa en el campo no solo era un retiro, sino también una demostración de estatus.
Como la villa de este, el jardín fue obra de un cardenal ambicioso llamado Gambara, a quien el Papa Pío V regaló la villa en 1560. Gambara encargó a uno de los mejores arquitectos del siglo XVI, Giacomo Vignola, que rediseñara su retiro de verano. Actualmente nos referimos a él como un hombre renacentista, pero Vignola era un verdadero genio y podía esculpir una estatua en mármol y trazar los planos de un edificio o un jardín. Al entrar, te encuentras la espectacular fuente de Pegaso, que marca el tono de todo el jardín. Hay un uso masivo de la piedra y se aprovecha el agua de forma realmente inventiva. Se encuentra en medio de un bosque y lo que más destaca en todo el entorno es la alegoría clásica. Pegaso, el caballo alado, viene a la tierra y donde la pezuña toca la roca, salta una chispa de creatividad. Subiendo la colina, se atraviesa un jardín donde la gente puede pasear y jugar. Es el Bosco, la zona que representa a la naturaleza salvaje a pesar de estar perfectamente controlada. Muchos estudiosos creen que el Bosco influyó directamente y fue predecesora del movimiento paisajista inglés 200 años más tarde. Desde la fuente de Pegaso, el camino nos lleva a través del bosque hasta la cima del jardín. Es muy importante verlo desde lo alto. Es como culminar un viaje. La combinación de la arquitectura clásica con sus columnas y el bosque no es tan extraña, si uno tiene en cuenta la mentalidad renacentista, que aplicó el mundo natural al arte y a la filosofía, al diseño y a la literatura en un intento de controlarlo. Racionalizaba la naturaleza, convirtiéndola en algo bello y seguro. Mientras que en Gran Bretaña, en aquella época, aproximadamente cuando Shakespeare escribía El sueño de una noche de verano, los bosques eran algo peligroso y mágico, potencialmente aterradores. Pero aquí se combina con elementos clásicos para crear un jardín. Fantástico. Esta es la fuente del diluvio. Y hace de toda el agua como a la inundación bíblica. La misma agua tiene un aspecto impresionante. El diseño está organizado a lo largo de un eje central que se enfatiza por medio de las fuentes y los cursos de agua dispuestos simétricamente. El jardín solo tiene un camino, hay que seguir al agua. Corriendo por unos escalones, encontramos la cadena de agua, una cascada que fluye por una serie de piedras en arabesco antes de salir por la cabeza de un enorme cangrejo, el emblema del cardenal Gambara. El agua llega al gran estanque de la Fuente de los Gigantes, donde las dos enormes figuras de piedra se inclinan representando a los dos grandes ríos de Italia, el Tíber y el Arno, que a su vez simbolizan la amistad entre el papado de Roma y la familia Medici de Florencia, una referencia que cualquier visitante renacentista culto habría notado inmediatamente. El agua continúa hasta el centro de esta enorme mesa de piedra, con más de 15 metros de largo, diseñada específicamente para la diversión al fresco. Esta mesa de comedor es el objeto más increíble de todo el jardín. Con más de 15 metros de longitud podía alojar a cientos de invitados del cardenal. Y en medio tiene este canal de agua helada. Estamos en una calurosa tarde de julio y a pesar de todo, el agua está fría. De ese modo podían mantener el vino fresco. Los platos flotaban y se mantenían frescos. Y por los pies corre otro canal que enfriaba el aire y en el que podían meter los pies si les apetecía. Finalmente, el jardín culmina aquí. De la naturaleza salvaje pasamos a la formalidad total. Por fin, el hombre controla la naturaleza.
Miñola creó una transición apacible de la informalidad del bosco a la perfecta geometría del parterre, formado por 16 cuadrados de boj recortado, y grava de color alrededor de una última gran fuente llamada de los Moros, en medio de un gran estanque cuadrado. Este parterre puede parecer similar al de muchos otros grandes edificios de Europa, pero en realidad es uno de los primeros que se creó. Es la equilibrada y armoniosa culminación de un jardín con la ciudad pegada a sus muros, lista para recibir el agua que ya no le sirve al jardín. La Villa Lante es una obra maestra que sentó las bases para casi todo lo que se ha hecho después en los jardines del norte de Europa hasta nuestros días. Pero ha llegado el momento de que continúe mi viaje. Desde Italia me dirijo a Marrakech, en Marruecos, para visitar los jardines de otra gran civilización mediterránea que también tuvo una influencia fundamental en el modo en que cultivamos plantas en el mundo occidental. A los pies de la cordillera del Atlas y a 160 kilómetros de la costa, Marrakech podría parecer un extraño destino para conocer jardines mediterráneos. Pero el Islam tuvo una enorme influencia en los jardines del resto de Europa, especialmente en España. La ciudad fue fundada en 1062 por la dinastía almorávide, que llegó de Oriente Próximo para conquistar a los bereberes nativos. Desde sus inicios, Marrakech fue una ciudad de jardines y hoy, a las afueras de la ciudad moderna, se conserva un inmenso huerto de 500 hectáreas que se considera uno de los jardines intactos más antiguos del mundo. Esto es Agdal, el jardín real de Marrakech, uno de los principales motivos por los que he venido a Marruecos. Es el jardín árabe intacto más antiguo del mundo y es inmenso. Tan grande que los jardineros van de un lado a otro en bicicleta y yo he decidido imitarlos. Tengo el privilegio de poder visitar el Agdal, que pertenece al rey de Marruecos. Fue creado en el siglo XII y apenas ha cambiado desde entonces. Está compuesto por una serie de huertos que producen higos, cítricos, dátiles, granadas, almendras, albaricoques y aceitunas. Lo primero que se ve del jardín cambia cualquier idea preconcebida sobre estos y hace que uno se cuestione las diferencias entre un jardín, una granja o un paisaje. Pero incluso eso sería intentar clasificarlo como una especie de finca occidentalizada. El hecho es que se trata de un jardín y hay que hacerse a la idea. Hay que abandonar el concepto europeo de jardín. Aquí el objetivo es la belleza. El agua tiene una belleza intrínseca, pero además propicia el crecimiento. Las flores son preciosas por sí mismas, pero también son las precursoras de los frutos. Aquí todo tiene una utilidad que realza su atractivo estético. Estos naranjos llevan aquí de un modo u otro unos 1000 años. Por supuesto no son los mismos árboles, pero siempre hubo cítricos. Estas flores desprenden un aroma maravilloso, pero también se utilizan para cocinar y para lavarse las manos antes de comer. Así que aquí el límite entre la belleza y la utilidad no existe. Quería que quien me contara la historia de este jardín fuera un experto en la cultura hortícola del pasado islámico de Marruecos. Desde España hasta la India, desde la Alhambra hasta el Taj Mahal, este es el jardín sin restaurar más antiguo del mundo, creado en el siglo XII. Por supuesto, ha cambiado con el paso del tiempo, en concreto los árboles y las plantas. No se pueden conservar durante tanto tiempo, pero es interesante destacar que ha permanecido fiel en su arquitectura, estilo, diseño y sistema de irrigación originales. Alrededor del Agdal hay una hermosa muralla de tono rojizo que se extiende casi 12 kilómetros. Eso es algo típicamente islámico. A pesar de tratarse de una fortificación, es sencilla y no hace la menor insinuación de la riqueza vegetal y acuática que hay en su interior. Y es que en el centro de la plantación hay una gran extensión del elemento más valioso de los jardines islámicos, el agua. Mohamed, esto es impresionante.
El estanque tiene múltiples funciones. Principalmente se utiliza para la irrigación de las 500 hectáreas. También suministraba agua potable a la ciudad en el siglo XII. El agua estaba muy limpia entonces. Pero también lo utilizaban las tropas del sultán para aprender a nadar. En aquella época, el imperio almohade abarcaba Marruecos y Andalucía, y los soldados tenían que cruzar el Mediterráneo para llegar a España. Era bastante peligroso no saber nadar. En este país desértico, el estanque se abastece por unos canales subterráneos procedentes del Atlas a 25 kilómetros de distancia. Esos canales fueron construidos hace casi 1000 años y siguen funcionando sin cambios exactamente como cuando fueron construidos. Creo que este es uno de los grandes jardines del mundo, en parte porque echa por tierra todas mis ideas sobre cómo debería ser un jardín. Me ha transportado al corazón del punto de vista islámico y árabe del mundo y los jardines, lo cual es fascinante. También porque la ingeniería desarrollada hace 1000 años sigue utilizándose, lo cual me parece alucinante. Después de todo este tiempo, sigue siendo precioso. Vuelvo al centro de Marrakech, a un nuevo hotel, un riad situado en el centro de la Medina, el casco antiguo de la ciudad. Puede resultar algo difícil de encontrar, pero muchos de los riad de la Medina siguen teniendo jardín. Lo más fantástico de Marrakech es que el viajero se encuentra con un mundo totalmente diferente. Las caras, los olores, la vida en las calles donde la gente elabora y arregla cosas. Es todo muy distinto y hermoso. Las calles empiezan a estrecharse y mi taxi no puede seguir adelante, así que cojo mi equipaje y sigo a pie. No sé a dónde voy. Bienvenido a Marrakech. Un riad es una casa árabe tradicional cerrada a la calle y construida en torno a un jardín. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Actualmente muchas han sido convertidas en hoteles. Este es bonito, precioso. Sí, es un pequeño paraíso. Más bien un gran paraíso, o al menos un paraíso bastante grande. Son conocidos como los jardines secretos de Marrakech, porque quedan ocultos a la calle tras puertas bastante modestas. En el Islam, cualquier exhibición de opulencia o riqueza no solo se considera arrogante, sino que podría considerarse un desprecio hacia los vecinos. Por eso las fachadas son sencillas y los interiores privados. Iba a decir impactante, pero esa no es la palabra. Es maravilloso. Parece increíble pasar de esas pequeñas callejuelas, llenas de ruido y gente, a este sereno vergel. Escuchen. Podríamos estar en medio de la campiña inglesa. Las casas árabes se construyen con muros gruesos y pocas ventanas, lo que las hace muy frescas. La luz procede del jardín enclaustrado, el verdadero centro de la vida doméstica marroquí, donde la familia se reúne a comer, a cocinar y, por supuesto, a cultivar alimentos. Los patios están cerrados, pero las azoteas se convierten en espacios privados con vistas sobre la Medina. Al ponerse el sol, las llamadas a la oración resuenan por toda la ciudad. El calor del día mengua y yo salgo a recorrer las calles hasta la Yemá el Fna, la plaza principal. Inevitablemente los turistas como yo somos el blanco de los vendedores que ofrecen de todo. No obstante, un vaso de zumo de naranjas recién exprimidas es refrescante.
Muy bueno. A la mañana siguiente me levanto temprano. Desde la fundación de Marrakech en el siglo XI hasta la década de 1920, 2/3 de la Medina eran huertos y jardines. Pero en 1912, esta parte de Marruecos se convirtió en protectorado francés y los huertos no tardaron en ser reemplazados por jardines. No obstante, se construyeron muchos nuevos jardines, de los cuales el más famoso fue el creado por el pintor Jacques Majorelle. Llegó a Marruecos en 1917 por motivos de salud y en el transcurso de 2 décadas hizo este jardín absolutamente singular. El Jardín Majorelle es una reliquia de los años 20 y 30. Cuando la influencia francesa alcanzó su apogeo en Marrakech y los bohemios ricos y liberales venían a la ciudad en busca de sol, cultura y una actitud más relajada ante el comportamiento sexual. Muchos europeos se asentaron aquí y se construyeron villas que combinaban el arte local bereber y los diseños europeos Art Deco contemporáneos. El Jardín Majorelle, más que un encuentro de 2 culturas, es una colisión. Y de ella surgió una obra de arte única en Marruecos y posiblemente en todo el mundo. Revolucionó totalmente nuestra forma de pensar respecto al uso del color en un jardín. Majorelle tuvo una idea extraordinaria. Cogió el azul de las tejas marroquíes y lo utilizó de la forma más radical posible, de forma que domina el jardín. Todo lo demás tiene como fondo ese color azul. Y es por esa idea por lo que Majorelle se ganó un sitio en la historia del diseño de la jardinería. Este jardín no es solo una explosión de azul. Está lleno de plantas extraordinarias y combina colores, texturas y formas de un modo impresionante. Especialmente esas extraordinarias palmeras que llegan al cielo. Por ese motivo se consideraba a Majorelle un jardinero fanático. Coleccionaba plantas de un modo compulsivo y se especializó en cactáceas, suculentas y palmeras que siguen dominando el jardín. En un tiempo, las 4 hectáreas estaban cubiertas por más de 1800 variedades de plantas, incluidas 4 variedades de palmeras. Confieso que la combinación de las palabras plantas y colección suelen darme algo de miedo y apenas parecen jardines, pero Majorelle es la excepción que confirma la regla. Cuando falleció en 1962, el jardín estaba casi abandonado. Pero en 1981, el diseñador francés Yves Saint Laurent y su compañero Pierre Berger compraron el jardín y restauraron buena parte para inmortalizar la creación de Majorelle. Esta es su obra maestra, y se nota el toque del pintor por todas partes. Nada es natural. Cada detalle ha sido manipulado para que quede bien. Ha llegado el momento de dejar Marrakech y dirigirme a mi siguiente destino en el sur de España. Viajando al estilo colonial francés, tomo un tren nocturno que me llevará hasta Tánger. Fue construido en la década de 1920 para transportar a la Legión extranjera francesa, pero actualmente lo utiliza una ecléctica mezcla de viajeros. 6. Bien. Mientras duermo como un tronco, el tren me lleva al norte, hasta el puerto de Tánger, desde donde cruzaré el Mediterráneo hasta España. Allí visitaré Granada y los fabulosos jardines de la Alhambra. Al alba ya hemos llegado a Tánger, donde cojo el ferry que cruza el estrecho de Gibraltar conectando África y Europa.
En este punto se suponía que habría una toma en la que yo explicaba la importancia de esta breve travesía de 45 minutos entre los dos continentes. Pero el estrecho tiene fama de mar picada. Yo soy un marinero de agua dulce y la realidad es que pasé la mayor parte de la travesía con la cabeza sobre la borda, dejándoles mi desayuno a los peces, incapaz de hacer nada más que mirar el horizonte en silencio. Los moros, llamados así porque procedían de Mauritania, nombre que los romanos dieron al actual Marruecos, siguieron esta misma ruta e invadieron España en el 711. De modo que en el siglo X, la península ibérica quedó bajo gobierno musulmán. El Islam dominó durante casi 700 años, mucho más tiempo del que lleva el cristianismo. Era una sociedad muy tolerante y civilizada en la que las comunidades musulmanas, judías y cristianas coexistían pacíficamente y en la que los jardines eran una parte importante de la cultura. Yo he venido a visitar el último gran conjunto superviviente de aquel periodo, la Alhambra. Esta entrada sencilla, más bien austera y fortificada, es típica de la idea islámica de los jardines y palacios, que ni siquiera insinúa lo que atesora dentro. La Alhambra conserva algunos de los jardines más maravillosos del mundo. La conozco un poco, pasé 4 días con sus noches dentro de sus muros y, sinceramente, no me canso de ver sus tesoros. Como pueden ver, miles, millones de personas la visitan cada año. Y para entender cómo cambió la mentalidad islámica, la jardinería europea, hay que venir aquí. La Alhambra es el conjunto de palacios y jardines árabes más antiguo que existe. Más que un jardín coherente, es un complejo palaciego de edificios y jardines de 14 hectáreas encaramados sobre una colina. Su construcción la inició el sultán Mohamed I, fundador de la dinastía nazarí que asumió el poder en Granada en 1238. Lo que vemos ahora en la Alhambra consolida 600 años de cultura islámica europea. Siguiendo el estilo islámico tradicional, su objetivo era crear un paraíso terrenal, un reflejo del cielo, siguiendo los antiguos principios persas de la jardinería: agua, simetría y espacios cerrados. El agua, ya sea en movimiento o en estanques reflectantes, siempre es el centro de cualquier jardín islámico. La superficie refleja la elegancia y perfecta simetría de edificios y plantas, y atrapa la luz proyectándola sobre los frescos pero oscuros patios. Dentro de los edificios, la riqueza de la decoración es sobrecogedora. En el exterior, el lujo se reduce al frescor, la privacidad, la luz y el agua. Este es el patio de los arrayanes, la única planta de sus 2 largos setos cortada a la altura perfecta para que una persona pueda acariciarlos con las manos y quedarse con su delicioso olor a almizcle. Imaginen que desde esas ventanas quizá colgaran tapices, alfombras. En este espacio muy limpio también debía haber sedas y cojines, y gente magníficamente vestida. Era la corte en todo el sentido de la palabra. La época de las edificaciones, principalmente de mediados del siglo XIII a mitad del XIV, coincide con el desarrollo de la irrigación, que expresa la forma en que se puede manejar el agua para el placer en esta región tan árida. Aquí, los elementos acuáticos eran una ostentación de riqueza que no podían impresionar más si hubieran sido de oro líquido. El punto más alto de la Alhambra es el Generalife, la residencia de verano en la que el sultán se refugiaba de las intrigas de la corte. Este es el patio de la acequia. Irónicamente, el juego de surtidores, probablemente uno de los lugares más conocidos de la Alhambra, no es original del estilo morisco, porque sería demasiado ruidoso y competiría con la dulce música interpretada para deleite del sultán. Por el contrario, la escalera del agua que conduce a lo más alto del recinto sí lo es, y no ha cambiado desde su creación en el siglo XIV. El agua corre por los pasamanos a lo largo de la escalera. Al parecer, o originalmente, también lo hacía por en medio.
y al instante uno se adentra en un túnel verde, fresco y húmedo. Es precioso y bastante refrescante. La verdad es que tiene un propósito mucho más serio porque se cree que estos escalones llevaban al oratorio. Y la idea era que uno pudiera lavarse y prepararse antes de rezar. Es típico encontrar esta combinación de lo sagrado y lo sensual en un jardín. España fue recuperada poco a poco por los reinos cristianos hasta 1492. La Alhambra fue el último bastión en caer y el último gobernante musulmán, Boabdil, fue expulsado de la península. Pero sobrevive como un glorioso monumento a uno de los patrimonios culturales más grandiosos y quizás menos apreciados de Europa. Otra ciudad española arraigada en la cultura islámica es Córdoba, a unos 150 kilómetros al noroeste de Granada. He programado mi visita para que coincida con el Festival Anual de los Patios. En 1236, Córdoba fue conquistada por los cristianos y la población musulmana huyó al reino de Granada, gobernado desde la Alhambra. Hay datos del siglo X de la existencia de miles de jardines en Córdoba. Aún se conservan muchos y su característica principal es que son patios. Durante 2 semanas, cada mayo, la ciudad celebra el Festival de los Patios, cuando cientos de personas abren sus casas para mostrar sus jardines. La idea del festival es que la gente recorra la ciudad visitando tantos como le sea posible. Las casas marcadas con 2 cipreses son las que la gente puede visitar. Algunos de los patios son pequeños e íntimos, otros grandiosos, pero todos engalanados de flores con las plantas casi exclusivamente en macetas que con tanto calor hay que regar al menos 2 veces al día. Cada patio tiene un aljibe que suministra agua para las plantas y que es buena para beber. Eso sí, primero tiene que llegar a la boca. Vale. Vale. Estoy a punto de mojarme la frente. ¿Vale? Harto. Muy buena. Una maceta típica de Córdoba. La maceta de una sola cara. Tiene una cara plana. Fantástico. Córdoba era una ciudad industrial y a medida que llegaba la gente del campo en busca de trabajo, las familias ocupaban una habitación o 2 en grandes edificios cuadrados construidos en torno a patios con 3 o 4 plantas. Se convirtieron en viviendas comunales donde la gente lavaba, comía y convivía. Los patios se convirtieron en jardines llenos de plantas casi siempre en macetas. A finales del siglo XX, estos edificios comunitarios empezaron a desaparecer a medida que España prosperaba y más gente podía permitirse vivir en casas independientes. Pero muchos siguen usando los patios como sus jardines y pasan gran parte de sus vidas en ellos. Fue invitado a visitar a un grupo de personas que sigue compartiendo su espacio común. Hola. 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 Bueno, este es el patio nuestro. Es precioso. Extraordinario. Coméis, bebéis y lo pasáis bien. Siéntate. Vale, estoy muy contento de unirme a vosotros. Bueno, ¿quién hace todo el trabajo? ¿Quién cuida el patio? Todos. Mantenéis las costumbres de la vida comunitaria y compartís el espacio. Nos conocimos cuando vivíamos de alquiler en un edificio de pisos. Y 5 de nosotros decidimos comprar un lugar donde pudiéramos estar juntos. Así que nos reunimos para cocinar, comer y beber. Nos divertimos. Todo el mundo cuida de las plantas de su puerta y de su pared, pero cada año acuerdan dar al patio un diseño único.
¿Cómo tomáis las decisiones artísticas? Por ejemplo, ¿quién ha decidido colocar las rosas en el árbol? Hay que negociar un poco. Pues funciona. Es muy agradable estar aquí sentados. Está muy bien. No planeamos crear un paraíso, pero al final se convirtió en uno. Comemos y bebemos bien, pero esto es España, y a medianoche empieza la diversión. Las calles se llenan de gente en busca de fiesta y sorprendentemente para seguir visitando patios. Tras pasar el día viendo patios en Córdoba, no me cabe duda de que son unos de los mejores jardines del mundo, donde la gente come, bebe, trabaja y se divierte. Para mí es la celebración completa de un jardín, y estos son muy especiales. Tras pocas horas de sueño, me levanto para coger el tren de las 8 a Madrid. Me acerco al final de mi viaje, pero mi última visita es a una persona cuyo trabajo admiro casi más que el de ningún otro diseñador de jardines. Parece haber sido capaz de fundir todas las esencias de la cultura mediterránea, desde la clásica y la islámica hasta las influencias cristianas, en un estilo coherente que combina la sensación de paisaje, jardín, espiritualidad y filosofía, lo cual me parece emocionante. Esta es una nueva fase del viaje, porque vamos a ver al señor Caruncho. En mi opinión, es uno de los mejores diseñadores de jardines del mundo. Y tenemos la oportunidad de reunirnos con él en su propia casa. Para mí es fantástico, ya que soy un gran admirador suyo. Y me gustaría averiguar cómo se refleja la profundidad histórica y cultural en su obra en la España actual. Como corresponde a quien ha estudiado filosofía, la obra de Fernando Caruncho refleja sus conocimientos tanto de la antigüedad clásica como del pasado musulmán de España. Le fascina la estrecha relación que el hombre tiene con el paisaje y ha experimentado con cultivos agrícolas como material para sus obras, como el espectacular jardín de trigo de Mas de les Voltes en la Costa Brava, que le valió el reconocimiento internacional. Esto es precioso, señor Caruncho. Encantado de conocerlo. La casa del señor Caruncho está a las afueras de Madrid y a mi llegada me recibe con su hijo Pedro. Hola. Esto es fantástico. Es fantástico. Es maravilloso. Es fantástico tenerte en nuestro jardín. Este es piñón. ¿Es viejo? Sí, es viejo, muy viejo. Esto es muy bonito. Gracias, Monty. Este es el jardín, aunque en realidad parece un claustro. Es un claustro abierto por un lado a la naturaleza. A pesar de su modernidad, la herencia islámica de España resulta obvia. El exterior de la casa tiene pocas ventanas. Es acogedora, fuerte pero cerrada, equilibrada entre modestia y privacidad. El gran estanque domina lo que Caruncho llama el claustro central en la parte trasera del edificio, y parece meterse en la casa cuando el agua refleja las estructuras, los contornos podados de las escalonias en la otra orilla y sobre todo la luz. Para mí, la idea central es controlar la luz. Lo importante en el Mediterráneo es controlar la luz, porque es muy fuerte. Esa es la idea del trazado, crear un contraste entre sombra y luz.
espacios vacíos y llenos, mineral y vegetal, y en medio el agua. Todas las paredes del jardín se reflejan en el agua. Y esa reflexión de la luz produce una vibración luminosa. Es algo muy característico de los jardines islámicos. En realidad es un espacio sagrado. Entonces, ¿crees que esta actitud es común a todos los jardineros españoles? Sí, porque los españoles llevamos los jardines dentro totalmente. En nuestro interior, porque es un recuerdo muy fuerte. ¿Puedo ver tu jardín? Por supuesto, gracias, Monty. Me gustaría enseñártelo con Pedro, ¿vale? Con Pedro. En el jardín de Fernando Caruncho todo es sencillo, fuerte y elegante. Los pilares y columnatas reflejan el orden clásico tan evidente en los jardines renacentistas, pero sin la ornamentación del arte islámico. Su vegetación es contenida, pero hábil y sutilmente recortada para crear unos niveles que imitan una ladera en el reducido espacio. En muchos jardines, la gente habría caído en la tentación de embellecer el lugar y añadir muchas plantas diferentes. A mí me gustan las cosas sencillas, como el mundo natural. La naturaleza no tiene mucha variedad en un mismo sitio. Y la mayoría de nuestros jardines tienen 3 o 4 especies de árboles, otras tantas de arbustos y 2 o 3 especies de... enredaderas. Y las flores sirven para dar color y olor. Es el esplendor del jardín. En el centro de este jardín, como en todos los trabajos de Caruncho, hay una honda conexión con el espíritu del lugar. Tiene una relación casi mística con la esencia del paisaje. Su verdadero talento reside en la capacidad de expresarlo con los recursos materiales de los que disponen todos los jardineros. Al final de las escaleras, en la parte más alta del jardín, se encuentra este kiosco. Desde él se descubre el verdadero carácter y el paisaje de este lugar. Inmediatamente te ves transportado. Es como una pequeña peregrinación. Lo entiendo perfectamente. No necesitas leer un libro para entender un jardín. Estás dentro, en medio de él. Y en ese momento empiezas a sentir una transformación. Mi breve excursión por los jardines del Mediterráneo me ha revelado cómo reflejan la fuerza de dos culturas muy diferentes, la clásica y la islámica. Aún así, también me ha demostrado cómo ambas se han enriquecido mutuamente desde sus orígenes. Por ello, me parece muy apropiado terminar aquí, en el moderno Jardín de Caruncho, que sintetiza no solo los elementos físicos, sino también los espirituales de ambas culturas. Este ha sido uno de los mejores encuentros de mi vida. Sabía que me gustaban sus jardines, pero ahora también adoro al hombre. Su forma de ver el mundo es plenamente acorde con la mía y su trabajo me ha renovado e inspirado. Ahora veré los jardines de un modo totalmente distinto.